Bienvenidos a esta nueva clase virtual. En esta ocasión veremos el tema de los servicios. ¿Cuál es el objetivo de nuestro tema? Destacar la importancia del sector servicios en la economía nacional, destacando el turismo con sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Qué es un servicio? Vamos a iniciar desde ahí. Conjunto de actividades que buscan satisfacer las necesidades de un cliente o una persona en general. Los proveedores de servicios componen el sector terciario de la industria. ¿Qué es un servicio? Es aquello que se brinda para satisfacer una necesidad. No se le da un bien tangible donde usted puede tocar, sino más bien le proveen de un conocimiento de algo que le va a servir a usted para su vida. Por ejemplo, aquí tenemos los servicios básicos, la luz, el agua, el teléfono. Si nosotros no tenemos agua, no podemos subsistir. El ser humano necesita del agua para poder vivir. Entonces es un servicio básico. La luz es un servicio básico porque nos ayuda a en las noches a tener claridad, ¿no es cierto? Entonces, así se van clasificando cada uno de los servicios. Ahora, en la actualidad, es importante y básico tener internet. Es más, para que usted pueda desarrollar ahora su estudio, necesita del internet. La televisión para poder informarse. También los servicios públicos, como es los bomberos. Aquí tenemos cada uno de ellos, ¿no es cierto? Pero ¿cuáles son los servicios complementarios? Son aquellos que no los necesito mucho, ¿no es cierto? Son aquellos que si es que yo no los tengo, no es que me voy a morir o me va a faltar algo. Por decir, el transporte, si es que no es tan necesario, se convierte en complementario. Pero también en el caso de algunos estudiantes que vivían lejos, el transporte era casi básico porque tenía que venir en un transporte para poder educarse. También tenemos como complementario el material y equipamiento deportivo, algunos eventos familiares, como decir un viaje por conocer algún lugar, ¿no? Un viaje de placer. Un servicio de comida, cuando yo me voy a los restaurantes y me voy porque tengo ganas de ir al restaurante, no porque no lo puedo hacer en casa ese alimento, ¿no es cierto? Como siguiente tenemos recordar el sector terciario. ¿Qué era el sector terciario? Era el donde hay los servicios, ¿no es cierto? Son los trabajos que no obtienen productos, sino más bien prestan un servicio. Por ejemplo, decíamos el docente da un servicio porque le da sus conocimientos, le orienta, ¿no es cierto? El transporte que nos transporta de un lugar a otro, el comercio que nos ayuda a obtener esos productos desde la producción, desde las empresas. Entonces nos dan los productos. También lo vamos a hacer una división del sector terciario por lo público y por lo privado. Los servicios públicos. ¿Qué son los servicios públicos? Los servicios públicos, está aquí la administración, el servicio a los ciudadanos, está la sanidad, la educación, las finanzas del Estado, la justicia, entre otros, ¿no es cierto? Todos los trabajos o servicios que nos ofrece el gobierno mediante las diferentes instituciones. El sector privado, las nuevas tecnologías, también hay la educación, la banca, la sanidad, el comercio, el transporte, servicios privados, ocio y tiempo libre. Es decir, todo aquello que manejan empresas que no tienen relación con el Estado. Son inversiones personales, inversiones particulares. No depende de los dineros del Estado, depende de los dineros de personas particulares. Ya. Ahí tenemos otro tipo de servicios. Por ejemplo, en el Ecuador, el transporte. ¿Cómo se divide el transporte en el Ecuador? Primero tenemos el transporte terrestre. El transporte terrestre ha mejorado en sus últimos tiempos con la ayuda de los recursos del petróleo. Se han construido grandes carreteras, especialmente tenemos ahí las más importantes, que es la Ruta del Sol, la Panamericana, la Troncal Amazónica. Las grandes carreteras regionales están interconectadas por otras vías que cruzan el territorio en forma horizontal. El avance en la construcción de carreteras ha permitido una mejor interacción económica de los países. El transporte terrestre en sí es muy importante porque usted puede trasladarse de un lugar a otro mediante
las carreteras de nuestro país. Y en este cuadrito que tenemos el gráfico de Ecuador, podemos ver todas esas líneas rojas que es las vías terrestres del Ecuador y a dónde nos podemos dirigir. También hay esas líneas azules que son también carreteras pequeñas donde se puede el Ecuador dirigir, ¿no es cierto? Las líneas rojas y de todas estas líneas rojas pertenecen al transporte terrestre, ¿ya? Vamos entonces a ver el siguiente transporte que hay en el Ecuador, es el transporte fluvial. El transporte fluvial, que es aquel transporte en los ríos, en pequeñas canoas. Este es marginal y poco utilizado, porque la utilizan solo aquellas personas que viven en comunidades muy lejanas. El transporte marítimo. El comercio exportador e importador utiliza de manera significativa el de grandes contenedores. Quiere decir que el transporte marítimo en el Ecuador es importante para poder exportar nuestros productos, así mismo como importarlos. El transporte aéreo. Para el transporte aéreo de personas y de carga ha crecido en escala nacional e internacional. En el país, las líneas aéreas sirven a varias ciudades. En el ámbito internacional, la comunicación con Norteamérica, Europa, Latinoamérica y Asia ha crecido intensamente, no solo para el transporte de personas, sino también de productos como flores, camarón, entre otros. El transporte aéreo, nosotros en Morona, Santiago, lo tenemos en la capital de Morona, Santiago, que es Macas. Y en un tiempo estaba suspendido, ¿no es cierto? Nuevamente abrieron sus puertas y empezaron a transportar en forma nacional, ¿no es cierto? De Macas a Cuenca, de Macas a Quito. ¿Cuáles son y cómo se desarrolla la forma de la electricidad en el Ecuador? Luego del transporte pasamos a otro tipo de servicio que es la energía. La energía eléctrica, que es de vital importancia para las sociedades. La energía en el Ecuador se divide en dos, la energía hidroeléctrica y la energía térmica. ¿Qué es la energía hidroeléctrica? Se obtiene fundamentalmente de las grandes caídas de agua de los numerosos ríos que tienen nuestro territorio. Es más barata y en cuanto está debidamente controlada. Representa muy poco impacto negativo en el ambiente, es decir, utiliza el río como un medio de fuerza para generar la energía eléctrica. En cambio, la energía térmica son más caras porque consumen combustible y necesariamente ese combustible derivado del petróleo, no renovables y con efectos grandes al ambiente. Si usted ve, aquí está emanando un vapor, ¿no es cierto? Entonces eso va contaminando nuestro oxígeno. ¿Qué finalidad tiene la comunicación? La finalidad de la comunicación es una finalidad social, una finalidad de informar a la sociedad sobre aquellos acontecimientos locales, nacionales, internacionales. Y cada vez tiene mayor relevancia en nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que estar informados. Ahora, en estos tiempos, estamos informados de cuántos contagios hay, cómo va la pandemia, ¿no es cierto? Estamos a nivel global, hasta nos da miedo de ver la noticia porque está un poco influenciando en nosotros porque nos dan las noticias de lo que sucede y es alarmante ver esas noticias. Sin embargo, siempre nos dicen que nos quedemos en casa y cumplamos las normativas, ¿no es cierto? El turismo en el Ecuador es una de las más relevantes actividades de desarrollo económico y social. La gran diversidad geográfica, ecológica y la riqueza de sus comunidades hacen del Ecuador atractivo para el turismo internacional. Existen muchas maneras de turismo, como son el turismo natural, el turismo cultural, el turismo étnico, el turismo de salud, el turismo de aventura. Ya, si usted se recordará, en el plan número 1 habíamos mencionado sobre la biodiversidad del Ecuador y su importancia para el turismo, porque presenta muchas alternativas y digamos, los turistas tienen ganas de venir a Ecuador. El Ecuador presenta diversidad de turismo. Tenemos el turismo natural. ¿Qué es el turismo natural? El turismo natural o ecoturismo en las Islas Galápagos, las playas costeras, la selva amazónica o la avenida de los volcanes andinos. Quiere decir todo lo que está en estado natural, que atrae al turista. Entonces ahí
entra esa biodiversidad que habíamos indicado en el plan número 1. Y Ecuador en sí es tan megadiverso al encontrarse en los 17 países de biodiversidad alta en el mundo. Entonces tenemos muchos escenarios para que se preste a este turismo nacional. Turismo cultural e histórico, Quito y Cuenca declarados internacionalmente Patrimonio de la Humanidad. ¿Por qué es declarado Patrimonio de la Humanidad Quito y Cuenca y por qué se le llama turismo cultural? Se llama así por su estructura, por su forma de edificaciones, por las maravillas que tiene, por estar en el centro del planeta y tener aquí la mitad del mundo. Entonces en Quito hay un lugar donde se llama justamente la mitad del mundo y los turistas llegan ahí a tomarse las fotos, ¿no es cierto?, en ese espacio donde demuestra que está en la mitad de la Tierra, en la mitad del mundo. Y asimismo Cuenca tiene unas edificaciones hermosas que lo podemos ver aquí, especialmente de sus iglesias, de sus edificaciones. El turismo étnico hace relación a las comunidades amazónicas y en la provincia de Imbabura. Aquí nosotros tenemos la comunidad Shuar, ¿no es cierto? Esas son las etnias y cómo se desarrollan cada una de ellas. El turismo de salud, especialmente de Baños de Agua Santa y otros lugares. ¿Qué hacen en Baños de Agua Santa? El agua es térmica, es caliente y lo hacen como un tipo de curación. El turismo de aventura se realiza en diversos sitios y tiene una proyección internacional. Si nosotros observamos, aquí estamos viendo el escalar una cascada, estamos viendo algunas actividades que se tornan hasta deportivas, pero también como un turismo de aventura, donde yo soy el aventurero y quiero descubrir cómo hacer que mi vida sea diferente desde esa mirada. Espero que haya sido este tema claro, que usted lo haya entendido a la perfección. Cualquier duda o inquietud, por favor, comunicarse con el docente. Gracias, muy amable.